Bueno, buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Vamos a presentar una ponencia que se titula Entre el original y la copia, la huella como recurso creativo en la práctica artística contemporánea. Como su propio nombre indica, vamos a hablar de original y copia, y se podría interpretar que estos dos conceptos, ya que estamos en un congreso sobre Gianni Rodari, se podrían considerar un binomio fantástico. No es un binomio fantástico porque para Rodari, que en su libro Gramática de la Fantasía habla de esta técnica como muy interesante para trabajar la escritura creativa, un binomio fantástico debe ser dos conceptos que se juntan o se asocian, pero no tienen nada que ver entre sí, para que justo en la colisión entre esos dos contextos que no tienen nada que ver entre sí surja la chispa poética. Sin embargo, entre original y copia no ocurre nada de esto porque en la historia del arte estos conceptos se han utilizado generalmente para designar, por un lado, al original, que sería la pieza auténtica y única, y la copia sería un subordinado, una sucedáneo del anterior. Pero entre el original y la copia, nosotros entendemos, como artistas que somos, y artistas además que venimos del campo de la escultura, entendemos que falta algo. Y eso que falta entre el original y la copia es el molde, ¿no? Esa piel que posibilita que la huella quede impresa y pase de un positivo a un negativo. Vamos a hablar de una serie de artistas que han trabajado de diferentes modos esta parte que normalmente la historia del arte omite, que es la historia de qué pasa con los moldes, qué pasa con lo que hay entre medias, ¿no? Doy paso a mi compañero Alfredo Guillamón para que hable de estos referentes. Gracias, Leo. Pues hola a todos y todas, y bueno, para continuar con lo expuesto por Leo, pues vamos a profundizar un poco en el tema este de qué es lo que hay entre la copia y el original. Y entonces para ello os voy a invitar a reflexionar y a cuestionar algo que solemos dar por sentado. Y es, ¿qué es lo que hace una obra de arte que sea original en un mundo lleno de reproducciones? Y otra, ¿por qué pensamos que la copia tiene menos valor? Si vamos a la raíz, como ya ha dicho Leo Gómez, pues el original remite al origen, a lo nuevo, a lo auténtico. En cambio, la copia se entiende como una repetición, como algo derivado. Pero el caso es, ¿qué pasaría si lo que estamos es ante una copia que no se distingue para nada del original? Y aquí es donde tomamos con un asunto clave. El filósofo Arthur Danto nos dice que el arte no es solo cuestión de apariencia, sino de significado. Y las cajas brillo son un claro ejemplo de ello. Como vamos a ver, aquí una de las cajas fue un envase diseñado por fue un envase comercial diseñado por James Harvey. La otra caja fue una serigrafía realizada por Andy Warhol para cuestionar el arte mismo. Y la tercera fue una réplica pintada a mano por el que aparece aquí en la pantalla, Mike Bildo, y la tituló Not Warhol. A simple vista parecen las tres iguales, pero ¿cuál es la original? Nos podríamos preguntar. ¿Sería la de Warhol por proponerla como obra de arte? ¿Sería la de Harvey por ser la primera? ¿O quizá la de Bildo por contar con las calidades del proceso creativo y el gesto del artista? Pues estas respuestas las vamos a dejar abiertas. Y vamos a seguir indagando ahora con otro enfoque que aporta el trabajo de Serri Levin. Esta artista se caracteriza por su trabajo de apropiación. Y tiene una serie, esta en concreto, que se llama After Walker Evans, de Walker Evans, que es un icono de la fotografía documental. Ahora, lo curioso es que no las modificó para nada, simplemente las volvió a fotografiar y las expuso con su nombre como autora. Entonces, ante esto, nos planteamos qué es lo que quiere hacer el artista con este gesto. Creemos que lo que parece ser que nos obliga de algún modo es a pensar sobre la naturaleza de la autoría y el valor del original, de una forma excepcional. Ahora, aquí vamos a ver otro ejemplo. En este caso es un relato que se titula Pierre Menard, autor del Quijote, que escribió José Luis Borges.
en el que un escritor francés del siglo XX reescribe, eso sí, palabra por palabra, parte del Quijote. Aquí nos preguntamos, o bueno, vemos que la clave del relato es que, aunque el texto es idéntico al original, el propio autor defiende que su significado se ha enriquecido por el nuevo contexto en el que se encuentra. Y esta paradoja pues, nos plantea unas interesantes preguntas, como ¿puede un texto conseguir un nuevo significado simplemente por ser reubicado en otro tiempo? ¿Es posible que una copia sea a la misma vez una? Porque nos empuja a pensar que el contexto puede dar a la copia una nueva dimensión y convertirla en un acto creativo con este trabajo que ha hecho. Pero entonces, claro, llegados a este punto, nos planteamos, ¿puede una copia ser más auténtica que el original? Aquí Patricia Gómez y María Jesús González nos lo hacen cuestionar con una técnica que ellas suelen utilizar, con la que arrancan literalmente la capa superficial de pintura que se encuentra en muros de edificios abandonados. Para ello utilizan telas encoladas como si fueran un papel de calco, pero lo curioso es que actúa como un grabado sin ser un grabado, porque no tiene ni matriz ni tinta. La pared es la que hace de matriz y la pintura arrancada es la que hace de tinta. Lo curioso de esto es que el resultado es más que una copia, porque como vemos es un fragmento literal del muro que viene con su materia, con sus colores y ponemos incluso hasta con las heridas, ¿no?, de ese muro. Ahora, estas capturas, estas obras, lo que hacen es capturar la historia y la memoria de espacios a punto de desaparecer, algo que es común en su obra. Pero claro, en este caso, en el que la obra está arrancada del lugar, podríamos decir que lleva consigo su contexto, o mejor dicho, lo que Laura, ¿no?, como diría Walker Benjamin, podría quedar adherida a esa tela. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿estaríamos en este caso ante una copia o ante una nueva forma de original? La verdad es que en este límite borroso entre presencia y ausencia, las piezas de Patricia y María Jesús pues, nos obligan a repensar qué es lo auténtico en el arte y cómo se preserva lo que está condenado al olvido. Este es otro de los ejemplos donde vamos profundizando en estos límites entre copia y original. Y bueno, tendríamos que nombrar a Alan McCollum, que es otro de estos artistas que creen que la copia puede convertirse en original. Y no solo cree, sino que lo demuestra muy bien con estas piezas. Esta obra se llama Más de 10.000 obras individuales y es una declaración contundente, clarísima de esta premisa. A ver, esta pieza está compuesta por unos 10.000 pequeños objetos de yeso que comparten forma y color, como podemos ver en la imagen. Pero sin embargo, no hay dos que sean iguales. ¿Y esto cómo es posible? Pues la explicación es muy sencilla. McCollum parte de formas cotidianas a partir de tapones, envases, objetos de supermercado, a las que le hacen moldes. Y saca reproducciones en yeso. Ahora, una vez que obtiene cada copia, pues se le fusiona otra copia que provenía de otro molde, consiguiendo así formar un objeto único compuesto por dos o más partes. De este modo, bueno, también es importante decir que utilizó un sistema numérico que garantizaba que la obra no se repitiera, por lo que daba la garantía de ello. Y aquí es donde surge el interés. Pues lo que solemos asociar con lo industrial, lo repetitivo, lo genérico, ahora se convierte en un proceso creativo que da lugar a lo irrepetible. Nos preguntamos entonces, ¿no es paradójico que este concepto tantas veces despreciado en el arte, como en la copia, se vuelva ahora una herramienta para la invención? Pues la verdad es que además de la forma de exponer estas piezas también tiene mucho que decir al respecto, ya que a veces se presentan, como vemos en la imagen, como retratos individuales, casi como si fueran joyas, pero en otras como un enjambre de piezas sobre grandes mesas, recordándonos su origen común. Y es curioso porque se genera una tensión entre lo múltiple y lo único, entre lo industrial y lo artístico, de forma que nos obliga a repensar qué significa lo original en un mundo saturado de reproducciones.
Mascolum no solo copia, sino que transforma, como hemos visto, y con ello nos empuja a salir de la dicotomía entre el original y la copia y ver en la relación de la repetición un terreno fértil para la creación. La verdad es que tenemos muchos ejemplos que podríamos ver, pero no los vamos a abordar en esta presentación. Sin embargo, para quienes deseen profundizar, pues pueden acudir a nuestro artículo, el cual ofrece ejemplos adicionales con reflexiones detalladas, como, por ejemplo, el de esta artista Sumei Se, en su obra Eco, donde toca el violonchelo frente a una gran montaña, como podemos ver en la imagen, y crea un peculiar dueto al incorporar los ecos naturales de estas melodías proyectadas que llegan rebotadas de las paredes rocosas, y de esta forma pues consigue hacer una fusión que nos invita a reflexionar sobre cómo cada eco, cómo cada copia de este sonido se suma a un diálogo continuo con el original. Vamos a dar paso entonces ahora a las conclusiones de la mano de Leo. El micro, Leo, perdón. Sí. Volvemos de nuevo para acabar con Gianni Rodari. Y bueno, después de que hemos visto las diferentes propuestas que hacen diferentes artistas sobre las reproducciones de un modo o de otro, recordar que en su Gramática de la Fantasía, Rodari incluye una cita de Paul Klee, que es la siguiente: el arte no reproduce lo que vemos, nos hace ver. El arte no reproduce lo visible, lo hace visible. Lo que queríamos transmitir con esta ponencia es algo tan sencillo como que, bueno, tan sencillo, pero hay que experimentar, que mucha gente que trabaja en un taller, trabaja en el ámbito creativo, más que de los binomios fantásticos, de lo que se abastece es de otra técnica de Gianni Rodari que bueno, es la hipótesis fantástica. Él la titula así, pero en realidad es que pasaría así. Y los artistas de los que ha hablado Alfredo, de los que podemos hablar en nuestro artículo y que es de los que vemos frecuentemente en las exposiciones, básicamente es lo que hacen, plantearse qué pasaría si me atrevéis a hacer algo que no está hecho todavía. Y eso es lo que nos parece más interesante y más característico de las reproducciones cuando hablamos de originalidad en el arte, de copia y de reproducción, y también de hacer de los moldes por sí mismos una obra de arte, más que una subordinación a esos otros dos conceptos. Muchas gracias por su atención y con esto concluimos.